y entrenamiento compasivo. Un poco esto es inspirado en la teoría, en la propuesta del profesor Paul Gilbert. Está certificada en psicoterapia en mindfulness y en compasión. Es terapeuta integrativa en terapia de tercera y cuarta generación. Y bueno, es integrante del proyecto Mindfulness y herramientas para la salud. Y bueno, desde esa línea nos parecía interesante contar con la presencia de ella para que nos ayudara a manejar como herramientas, a introducirnos en realidad en herramientas prácticas sobre la terapia de la compasión. Así que bienvenida, Fátima, y gracias por estar tempranito. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, porque considero que, como tú dijiste, Ana, se puede aportar como recursos muy importantes y muy saludables, ¿verdad? Para todos, no solamente de repente para los pacientes, sino primero que nada para uno mismo. Entonces, creo que es muy importante esta posibilidad, ¿no?, de poder hablar de lo que es la terapia centrada en la compasión, o lo que es poder integrar mindfulness y compasión a los procesos terapéuticos. Así que muy agradecida por la invitación, y espero que esto sea como, que se pueda interactuar. Digo, me gusta que puedan interactuar y hacer alguna pregunta y todo eso. Me parece que me parece como muy importante como para poder entre todos dialogar un poco de esto, ¿tá? Y como decía Ana, yo llevo ya un tiempo en este proceso, diríamos, en este camino de incorporar lo que es mindfulness en un inicio, y después ya más como dentro de lo que es mindfulness me encuentro con esta cualidad una de las cualidades de mindfulness, que es la compasión, y es con la que siempre me sentí como muy, muy atraída, diría yo, de repente por características personales y inquietudes propias. Entonces fui como viendo formarme en esto hasta que, bueno, hice determinadas programas, vamos a decir, soy teacher de programas de autocompasión y compasión, y además, bueno, voy a hacer la formación en CFT con Gonzalo Brito, que es un discípulo de Paul Gilbert, estudió directamente con él. Entonces la idea es poder acercarles un poquito acerca de lo que es el CFT, que es justamente la terapia centrada en la compasión, ¿verdad? La terapia centrada en la compasión, yo tengo un Power, voy a empezar a compartirlo, pero yo no soy tan ordenada, entonces de repente les hice el Power para que les quedara, digo, no sé si esto se puede después, les puede hacer llegar, Ana, ¿usted? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Está. ¿Se ve bien? Sí, ahí está, perfecto. Se ve bien, perfecto. Bueno. Acá un poquito lo que yo quise como ponerles es ¿no? Sentarles, que ya capaz muchos lo conocen, al psicólogo Paul Gilbert, que es un psicólogo británico, y en donde justamente lo que es el abordaje de terapia centrada en la compasión se basa mucho en su vamos a decir, en lo que él vea como abordaje, ¿no? Introducir compasión dentro de lo que son los procesos terapéuticos y los pasos que va dando, o cómo está integrado, vamos a decir, el abordaje, cómo se forma, ¿no? Esa es la página de él, para el que quiera de repente, bueno, poder entrar y leer todo lo que hay ahí. Esos libros que puse, sobre todo los dos primeros, Terapia Centrada en la Compasión y La Mente Compasiva, son como libros fundamentales para la formación de CFT. Son libros que se pueden conseguir. Después, bueno, antes de entrar de lleno en lo que es la compasión, me gustaría como justamente explicar un poco
en lo que, vamos a decir, la terapia centrada en la compasión, en lo que se basa, ¿no? Se basa mucho en lo que es lo evolutivo del cerebro, es decir, del ser humano, en terapia cognitivo-conductual, en prácticas budistas, no son prácticas solamente, es decir, lo que se saca del budismo no tiene que ver con lo religioso, sino con las prácticas que se utilizan, ¿verdad? Y me parece como importante, digo, tener en cuenta esto porque él hace como una, vamos a decir, toma de todas estas corrientes para poder crear lo que es la terapia centrada en la compasión, ¿no? Bueno, entonces, si ponemos a hablar de lo que es compasión, ¿no? Que es un término que de repente para algunas personas es nuevo, aunque cada vez se está como escuchando más. En un compasión en un sentido, es un sentido básico de cuidado, sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento propio y de los demás, y la intención genuina de intentar aliviarlo y prevenirlo. Entonces, acá se involucran dos aspectos que están interrelacionados. Es decir, primero, acercarse, comprender y relacionarse con el sufrimiento. Después tener como la intención y la motivación para hacer algo, para prevenirlo y poder aliviarlo, ¿no? Obviamente que no es fácil, ¿no? Que no son cosas fáciles, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es, voy a ver qué power viene, bueno, esto es importante, es una definición de Shinpa. Shinpa es justamente es el traductor del Dalai Lama, y él participó en lo que es el cultivo de la compasión. ¿Qué es el cultivo de la compasión? Es un programa de 8 semanas, en donde justamente lo que se trabaja es poder adquirir el recurso de lo que es la compasión, ¿verdad? Ustedes de repente han escuchado que los programas de mindfulness o de compasión, digo, son 8 semanas y un retiro, por ejemplo. Bueno, esto es igual, esto es un programa justamente en donde lo que se trabaja, vamos a decir, es el cultivo de la compasión, ¿verdad? Entonces, en este programa interviene Shinpa y directamente, vamos a decir, con los aportes del Dalai Lama también, ¿sí? Bueno, entonces, esta definición de Shinpa, por eso digo, lo que les decía, se desarrolla en el programa de CCT, define la compasión como un proceso multidimensional que incluye 4 componentes. Conciencia del sufrimiento, es decir, mindfulness. Tengo que aceptar, digo, para poder trabajar después con lo que es el sufrimiento, tengo que ser consciente de que estoy sufriendo en este caso, ¿no? Digo, mindfulness, aceptar la emoción que en este momento se está presentando. Una preocupación empática relacionada a ser emocionalmente tocado por el sufrimiento, este es el componente afectivo, es decir, poder en cierta forma sentir con el otro lo que a la otra persona le está pasando o la emoción que está viviendo. Pero esto es importante porque si no yo me quedo en la empatía hasta ahí. Un deseo de ver aliviado dicho sufrimiento, es decir, que el componente intencional y motivacional, estos dos últimos, vamos a decir, son importantes para lo que sería la compasión, ¿verdad? Hasta como el 2 sería empatía. Después, con el deseo, este deseo de tener la intención de aliviar el sufrimiento y hacer, y ver qué puedo hacer, es decir, una motivación para aliviarlo, eso es compasión, ¿verdad? Dentro de lo que es la compasión tenemos como diferentes flujos. Digo, la compasión en todas las áreas, ¿verdad? Hacia mí, hacia los demás, en la familia, de trabajo, en los grupos de amigos. Entonces, tenemos 3 flujos, como decíamos, que es la compasión hacia los otros, la compasión desde los otros hacia mí, y la autocompasión. Hay estudios hechos dentro de lo que es la autocompasión. Christine Neff y Chris Germer, ella es investigadora y él es psicólogo clínico, han realizado estudios con respecto a esto, ¿no? Y se vio que ellos después
hacen un programa, tienen el programa de MSC, que es justamente un programa de autocompasión. ¿Sí? Exclusivamente, obviamente, no te puede trabajar solo la autocompasión, sino se trabaja la compasión, pero está muy centrada en la autocompasión. Entonces ellos, bueno, a raíz de eso se hicieron investigaciones, estudios, por supuesto, y hay un estudio que dice que el 76% arrojó que se puede ser, o se es más fácil, por decir de alguna forma, o sale más naturalmente ser compasivo hacia los otros, ¿sí? Un 16% más o menos es como que puede tener equilibrado la compasión hacia los demás y la compasión hacia sí mismo, y solo un 6% arrojó el estudio de que, vamos a decir, pueden llegar a ser más autocompasivos, ¿sí? Es decir, que el tema de la autocompasión, por eso es que evidentemente se han creado programas para poder cultivar lo que son las cualidades de la autocompasión, más difícil, ¿eh? Nos cuesta mucho más poder ser más autocompasivo con nosotros, es decir, poder atender de repente lo que nos está pasando, darle espacio a lo que nos está pasando hacia los demás. La compasión desde los otros hacia mí también a veces es un poquito complicado, porque despierta en mí de repente determinadas emociones, de sentirme muy inadecuado, de no saber muy bien, o no poder tener como, no poder aceptar de manera, vamos a decir, que a mí me resulte óptimo, la compasión de los demás hacia mí, sin hacerme sentir así, o inadecuado, o que de repente tengo alguna falla, ¿verdad? Bueno, y acá un poquito estaría como resumido de qué se trata, ¿no? El abordaje de CFT, la terapia centrada en la compasión. Primero, es importante la psicoeducación, es decir, que hace psicoeducación, ¿verdad? Con los pacientes o con las personas que estoy atendiendo. Y esta psicoeducación, sobre todo, lo que comprende... Bueno, sigo. La psicoeducación que se hace justamente en este abordaje es sobre el complicado cerebro que tenemos, que poder explicarle a la persona justamente el cerebro que tenemos, ¿no? Y con el que venimos, y que si bien no somos responsables de ese cerebro, sí, cuando entendemos cómo funciona el cerebro, la responsabilidad está en ver qué hago con eso, ¿verdad? Si voy a hacer algún cambio, si voy a poder tratar de modificar alguna conducta, pero es muy importante la psicoeducación del cerebro, ¿sí? Después se hace psicoeducación también con modelo de regulación emocional. Esto también es muy simpático, muy importante, que en esto nos vamos a detener bastante, ¿verdad? Es el sistema de los 3 sistemas de regulación emocional de los que habla Gilbert. Construir motivaciones, competencias e identidades centradas en la compasión como un foco organizador, esto también tiene un poco que ver con poder aceptar y que tenemos como diferentes yoes, se hace un trabajo de sillas con los yoes, y llegar como a que justamente el yo compasivo, que es este yo más amable, más comprensivo, ¿no? No tan autocrítico, que es el que en cierta forma baja un poco la voz del yo crítico que tenemos todos, sería como el que regularía todo lo demás, ¿verdad? Bueno, se trabaja con la autocrítica y las emociones autoconscientes, la vergüenza y la culpa. En un primer momento este programa se aplicaba mucho a pacientes con vergüenza y culpa, hasta que se vio que era realmente muy beneficioso para todos los pacientes, ¿no? Bueno, se trabaja con los miedos, los bloqueos y la resistencia a la compasión y las emociones positivas. Esto sería un poquito lo que se trabaja en este abordaje de terapia centrada en la compasión. Bueno, voy a detenerme un poquito acá. Respecto a esto que hablábamos recién de lo que es la psicoeducación para los pacientes y para los consultantes. A veces uno puede hacer un abordaje de CFT y no necesariamente
con pacientes, o con pacientes en psicoterapia, ¿no? Entonces, me parece como muy importante poder detenernos en lo que es, primero lo que hablábamos de la psicoeducación del cerebro, bueno, sí, justamente que la persona o el paciente, digo, el consultante, digo, pueda saber, sí, que bueno, que es un cerebro, este cerebro que tenemos es un cerebro que justamente no somos responsables de tenerlo. Creo que sí, que una vez que, como decía hoy, que una vez que se conoce el funcionamiento, bueno, sí depende de mí qué voy a hacer con eso, ¿no? El poder entender cómo justamente en determinadas, haciendo determinadas prácticas, por ejemplo, bueno, en determinadas zonas del cerebro o a nivel corporal también, es muy importante para el paciente, al igual que explicarle y trabajar bastante sobre lo que es los sistemas de regulación emocional. Entonces ahí voy a pasar, esto después lo vemos. A esto. ¿Uno vio este dibujito? ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, Gilbert justamente, a ver, voy a sacar un poquito esto para poder ver más. ¿Cómo? Las fotos. Acá va, voy a subir. Bien, para poder tener toda la pantalla acá. Bueno, justamente acá vemos 3 círculos, ¿no? De diferentes colores. Esto de los colores es como muy importante porque después ya los pacientes hablan de los colores, de los sistemas, ¿sí? Entonces, Gilbert lo que dice es que los seres humanos tenemos como cierto tipo de familia de emociones para uno mismo y para lo demás, ¿verdad? Entonces acá vemos abajo el sistema rojo, ¿no? Es un sistema que se llama sistema de amenaza también. Y ahí es una familia, a ver si puedo poner solo el sistema rojo, acá. Y ahí es una familia de emociones que incluyen el enojo, el miedo, la ansiedad, el asco. No son emociones malas o negativas, sino que son defensivas y protectivas. Por lo tanto, es muy importante que exista este núcleo, vamos a decir, o este conjunto, o este grupo de emociones. Es una parte de nosotros que está constantemente como escaneando el ambiente, buscando riesgos, es decir, viendo a ver cómo está todo, por dónde vienen los peligros, vamos a decir, de qué cosas me tengo que defender, cuáles son los problemas que pueden venir, las amenazas que podemos enfrentar. Yo mismo, es decir, el peligro mío o de mis seres queridos. Entonces, este es un sistema de regulación emocional que funciona, la economía fisiológica de la adrenalina, ahí está puesto, del cortisol y de la activación del eje hipotálamo, pituitario, de las glándulas también adrenales, van a generar la respuesta de estrés, de luto, es decir, ante todo esto, digo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la conducta? Bueno, puede ser una respuesta justamente al estrés, no de luchar, es decir, de pelear, de huir, o de quedar paralizado sin saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, este sistema es muy importante, es el más antiguo de todos, justamente. Justamente por eso es importante la evolución, vamos a decir lo evolutivo, ¿no? En su momento era muy importante este sistema, digo, cuando teníamos de repente que estar muy pendientes de los peligros externos, cuando teníamos que conseguir, cuando el ser humano, mejor dicho, nosotros no vivimos eso, cuando había que conseguir alimento y defenderse de repente con peligros externos, ¿verdad? Entonces, por eso digo que este sistema es muy importante que esté, porque es el que permite defenderse, ¿no? Entonces, por eso digo, es el más antiguo, es justamente el sistema, el cerebro como que fue evolucionando y desarrollándose, ¿verdad? Entonces,
Entonces es el que nos va a mantener con vida al poder detectar las amenazas en el ambiente. El tema es que los seres humanos, este sistema, que es el más fácilmente activable, es el que se activa más fácil, a veces justamente, y esto lo vemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el estrés y la ansiedad, ¿no? Se activa no porque haya de repente una amenaza real en que tenemos enfrente, sino que se puede activar porque tenemos por ejemplo, ante una situación de un desafío, yo qué sé, por ejemplo, tener que dar esta charla ahora, o tener que dar hablar en público, o hacer una nota, tener una cámara enfrente puede hacer que justamente, puede hacer que se active este sistema, ¿no? Es decir, entonces, a veces las cosas también no son, lo que pasa también es que a veces no es real lo que estoy viviendo, pero por la imaginación acerca de las cosas que pueden de repente en un futuro no irme como a mí, como yo pienso, es decir, que podría irme mal, de repente esas cosas nunca ocurren, es decir, que está a nivel mental mío, estoy rumiando con esa idea, con ese pensamiento, aunque nunca ocurra justamente, eso hace ya que se active este sistema rojo. Es decir, que el sistema, vamos a decir, el sistema nuevo, es decir, del cerebro, ¿no? Lo que hace es que se active este sistema de amenaza tan antiguo, aunque no haya una amenaza real. A ver si quedó claro esto. Es decir, que aunque no haya una amenaza real, yo puedo imaginar lo que me puede pasar en un futuro, que no me va a ir bien, ¿verdad? Y eso hace justamente que ya, aunque no tenga enfrente en el momento el peligro, de todas maneras este sistema rojo quede activado, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que nuestro cerebro tiene un sesgo negativo. ¿A qué se refiere esto del sesgo negativo? Capaz que acá esto del sesgo negativo es muy importante. Tiene que ver con este sistema rojo justamente. Porque en su momento, digo, es como que el ser humano estaba como muy pendiente de los peligros, ¿verdad? Entonces, inmediatamente estamos como muy predispuestos, ¿sí? A hacer como un velcro hacia todo lo malo, entre comillas, o todo lo que sea negativo y desagradable, ¿verdad? Entonces estamos como que nos quedamos como muy prendidos a todo eso, ¿no? Es decir, que si yo pienso de repente, tengo que hacer, por ejemplo, tengo que ir a una, no sé, vamos a salir de lo que es académico, pero tengo que ir a una reunión donde no conozco a nadie de repente y tengo esa inquietud de cómo me van a recibir, ¿no? Y a nivel como de imaginación empiezo a tener como ideas, no le voy a caer bien a nadie, todo el mundo me va a criticar, no les va a gustar lo que me puse, lo que digo, me quedo en eso. Estoy rumiando generalmente este tipo de pensamientos, ¿verdad? Es como que estamos como muy atraídos hacia eso, ¿no? El cerebro humano hace eso, se queda prendido a eso. Después tenemos como la otra imagen de que somos como teflón a lo que es agradable. De repente pasan, no sé, capaz que alguien me dijo 10 cosas, no, bueno, entre las 10 cosas que me dijeron de algo que de repente yo hice, ¿no? Alguna actividad o algo, no sé, 8 fueron lindas y positivas o agradables para mí, y 2 fueron negativas, y yo me voy a quedar con eso que no estuvo bien. A eso le voy a prestar atención. Por eso hablamos de esto, ¿no? De que somos velcro para lo desagradable o para vamos a decir, no quiero usar la palabra como malo, sino como negativo, y somos como teflón hacia lo positivo, es decir, lo positivo lo damos por hecho, no le damos valor, ¿verdad? Tiene que ver con este sistema rojo de estar como muy atento a lo que tiene que ver con la amenaza, ¿verdad? Y con lo que me pone en cierta forma en peligro, ¿sí? Bien, a ver, continuemos.
Es decir, entonces que, bueno, estamos como muy atentos a lo que puede salir mal y a lo que puede salir bien, ¿sí? Ahora, por ejemplo, considerando un poco, ¿no? Como terapeutas, depende de la población que estemos atendiendo, personas que generalmente, bueno, cuando la persona viene a psicoterapia, viene con un sufrimiento, ¿no? Sufrimiento que puede venir o puede ser de cualquier tipo, emocional, físico, relacional. Es decir, entonces lo que tenemos, es decir, que son personas que en este momento cuando consultan, evidentemente es porque hay un sufrimiento. Bueno, también puede ser de repente, pasa ahí en el grupo que está escuchando, hay personas que trabajan con personas en cuidado paliativo. Entonces, tener en cuenta esto, que estamos relacionándonos con personas y familias que van a tener un sistema rojo justamente justificadamente hiperactivo, es decir, hiperactivado, mejor dicho. Es decir, que ese sistema rojo está amenazado porque ellos mismos, o porque de repente los familiares, ¿no? Están realmente ante una amenaza real y vital. Entonces es muy esperable que en estos pacientes o en estos familiares de los pacientes veamos emociones de repente como el enojo, la ansiedad, el miedo, el resentimiento, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante que nosotros si somos los terapeutas, ¿no? O de repente el cuidador, la persona que esté ofreciendo en ese momento acompañamiento, esté como que muy consciente, ¿no? Que estas emociones van a aparecer en estas personas y que surgen justamente de una corporeidad y de una mentalidad que se siente amenazada, y muchas veces puede pasar que esas emociones intensas de enojo, ¿no? Y de frustración y de rabia, ¿no? Recaigan capaz, o que recaigan sobre el terapeuta, o la persona que lo está cuidando, que puede ser, o al médico, o a la enfermera, ¿no? Y evidentemente que la persona no tiene la culpa de lo que le está pasando, pero para todas estas personas justamente es muy importante comprender y generar esa empatía de ver justamente que esto está en la base, ¿no? El sistema nervioso, vamos a decir, en este sistema de cuerpo y mente, ¿no? Y poder tener como una comprensión, justamente tener esta comprensión y tener en cuenta todo esto puede generar la compasión. Incluso cuando la persona está generando una emoción que puede ser difícil, ¿no? O desafiante. Si tenemos en cuenta todas estas perspectivas evolutivas, puede dar un ángulo del cual podemos tratar la compasión, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante lo que tiene que ver con el sistema rojo, ¿no? Sobre todo para cuando de repente somos los terapeutas y las personas vienen, ¿no? Justamente por una situación de sufrimiento. Y acá tenemos un poquito un resumen de lo que sería el sistema de amenaza y defensa, ¿no? Lo que dijimos, enfocado a las amenazas, busca, es muy importante porque además está enfocado, es lo que nos permite cuidarnos, ¿verdad? El tema es cuando este sistema está sumamente activado, digo, genera como mucho estrés, ¿verdad? Entonces lo que busca es protección y seguridad, y bueno, provocas ansiedad, ¿no? Cómo se puede ver en el cuerpo, tenso, ritmo cardíaco, capaz acelerado, bueno, el pensamiento y la atención, un foco estrecho, cuando estamos así como muy estresados y súper activados en este sistema, ¿no? El foco de atención se estrecha mucho y yo solo veo eso, ¿no? Y no me permite de repente poder hacer como una apertura, ¿no? De poder ampliar, vamos a decir, la atención y ver otras cosas, ¿no? También. Y bueno, y ahí tenemos la conducta pasiva, activa, evitación pasiva. Bien, un poquito creo que está como resumidito ahí lo que es el sistema rojo, ¿verdad? Después teníamos el sistema azul. Nosotros, es muy común nombrarlos por los colores.
Este sistema justamente, es el azul, justamente es el sistema que llamamos sistema de búsqueda de recursos o de logros. Este sistema es otra parte de nuestra fisiología, de nuestra psicología, ¿sí? Está como buscando, justamente, busca en el ambiente, está también escaneando otra cosa. Lo que escanea acá y lo que busca es qué es lo que puede obtener, qué es lo que puede lograr, qué es lo que puede conseguir. Es un sistema que anticipa logro y nos permite nos permite de alguna manera, de cierta forma, ver qué podemos conseguir, ¿sí? Y cuando de repente conseguimos algo que está valorado, ¿no? Digo, y cuando yo consigo algo, ¿no? Y es algo valorado, y que yo busqué, y tengo el reconocimiento de la gente, es como que en ese momento tengo como un baño de dopamina, ¿no? Algo muy valorado por nosotros, o nuestra evolución incluso, es decir, valorado por nosotros, por todo lo que tiene que ver a nivel social, ¿no? Eso hace, eso que es algo muy deseable, cuando lo consigo, bueno, tengo como esa sensación, ¿no? Agradable, en cierta forma, que me inyecta una energía, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, es un sistema que genera emociones como excitación, vitalidad, la sensación, bueno, de progresar, sensación de avanzar, de desear o conseguir algo. Y es un sistema muy importante también para nuestro bienestar. Cuando de repente pasa que alguien tiene un sistema azul muy chiquito, generalmente puede estar deprimido porque no tiene motivación para lograr cosas, no tiene metas, y pierde la capacidad de disfrutar de los placeres o de las cosas que le dan bienestar en la vida. No esa capacidad de poder entusiasmarse cuando de repente uno va o está trabajando para lograr algo que quiere mucho, para una meta, ¿no? Entonces, la persona que tiene como muy chiquito este azul, es decir, poco activado, hace que justamente pierda un poco todo ese entusiasmo, ¿no? De poder, de las cosas agradables que capaz pueden suceder. Entonces, cuando el sistema azul es muy pequeño, es problemático realmente también. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema azul está como muy ampliado, está como muy nutrido, muy alimentado? También va a generar problemas. Este es un sistema que funciona con la economía de la dopamina dentro del cerebro, activando zonas cerebrales que se conocen como los circuitos de recompensa del cerebro. Entonces, cuando estas zonas están como sobreactivadas, puede darse un problema de adicción, de obsesión, de convulsión, ¿sí? De querer conseguir todas estas cosas. Esto pasa cuando de repente las personas están como obsesivamente deseando algo, corriendo detrás de algo, pero una vez que de repente se consigue ese algo, se sigue en este círculo, ¿no? De poder seguir consiguiendo cosas. No sé, por ejemplo, capaz que ahora en esto de lo que es la cuarentena podemos tener ejemplos. Es como que estamos, no sé, por lo menos es lo que digo, creo que hay una coincidencia entre la gente con la que yo he conversado y escuchando un poquito también a los pacientes y eso, como que estamos con un sistema azul bastante nutrido, bueno, alimentado, porque es como que estamos, este sistema tiene mucho con el hacer, ¿no? Entonces estamos como todo el tiempo haciendo cosas, damos, bueno, por ejemplo, en lo que es mi área, ¿no? Damos prácticas para todas las diferentes vamos a poblaciones, ¿no? De manera online, gratuita, si parece que nada alcanza y queremos más, y queremos seguir haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, justamente, tenemos que tener un poco de cuidado con esto, porque esto hace que yo rápidamente pase al rojo, porque voy a estar como activando sistemas justamente
de amenaza, ¿no? De lo que veíamos, activamos el sistema rojo y bueno, y ahí justamente podemos podemos entrar en lo que puede ser trastornos de ansiedad, ¿verdad? Digo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque el ir atrás de la zanahoria, como decimos, y nunca estar como ya conformes, digo, no poder parar, ¿verdad? Hace que, bueno, que este sistema de logro justamente esté como demasiado activado, ¿no? Entonces, el sistema azul y el rojo son muy importantes para el bienestar y supervivencia, pero ambos cuando se desregulan a través de demasiada activación también producen problemas, ¿sí? Entonces, a ver. Bueno, acá un poquito hablando ya de lo que es el sistema azul, está enfocado en incentivos, ¿no? En querer seguir y lograr, ¿no? Y justamente tener cuidado cuando está demasiado activado. Y acá tenemos un poquito el resumencito del azul, enfocado en incentivos, en recursos, perseguir y lograr, ¿no? Lo que se desea. Entonces, ¿qué pasa? Digo, lo que se es placer, y bueno, y cómo se va observando en el cuerpo, ¿no? Las sensaciones. Ven que hay una activación, ¿no? De lo que es lo corporal, ritmo cardíaco acelerado, bueno, tener incluso a nivel de conducta, esa cosa, la impulsividad de actuar, capaz sin tomar el tiempo, capaz sin dar tener la reflexión de acerca de qué es lo más conveniente para realizar, y hay como esa cosa de hacer y hacer y no parar, que va a tener capaz un sueño interrumpido, es decir, no puedo descansar bien, poco estrecho, ¿no? Lo que se quiere es adquirir, explotar. Bueno, y acá tenemos lo que es a nivel conductual un poquito. Bien. Pero, bueno, acá tenemos este sistema verde que se llama el sistema de calma. Yo les diría, esperen un poquito, yo les propongo ahora, dentro de lo que es la terapia de la compasión, que hablábamos hoy de que incorpora, ¿no? Lo que es la filosofía budista, lo que se toma del budismo son prácticas. Entonces, vamos a realizar una práctica ahora, ¿sí? Antes de ver el sistema de calma. Vamos a hacer una práctica de respiración dentro de lo que es el abordaje de terapia centrada a la compasión. Esta práctica que vamos a hacer es una práctica que se enseña bastante al inicio a los pacientes y que incluso, bueno, ellos practican después en su casa. Pues en la segunda o tercera entrevista, consulta, ya se le enseña esta práctica, ¿no? Se hace en la sesión y después los pacientes se van con esta práctica. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, les voy a pedir, les voy a guiar en esta práctica, es una práctica, no es muy extensa, digo, no es muy larga, pero lo que vamos a hacer, justamente por eso se llama respiración de calma, de repente que van a ver que tiene alguna diferencia con lo que es una práctica de respiración de mindfulness, porque en realidad lo que se quiere hacer es llegar a esta respiración de calma, porque la práctica de respiración de mindfulness es estar como está la respiración en ese momento. Acá vamos a dar algunas indicaciones, ¿sí? Entonces los voy a invitar a que cierren los ojos. Y en esta práctica vamos a entrenar la capacidad para dirigir la atención, nuestra atención, a la respiración de una manera amable. Entonces los invito a que tomen una postura cómoda sobre el lugar donde están sentados, vean si en la postura tienen que hacer algún ajuste, ya hace un tiempito que están sentados, vean si tienen que acomodarse, pudiendo tener esta cualidad de la amabilidad hacia mí mismo, de cuidado. Y poniendo la planta de los pies en el suelo, sintiendo cómo el suelo me sostiene, sintiendo esa parte del pie, la planta en el piso, cansando las manos sobre las piernas con las palmas hacia abajo o hacia arriba, como les resulte cómodo.
Si a alguien se le dificulta tener los ojos abiertos, lo que puede hacer es descansar la mirada hacia un punto, llevando la mirada hacia abajo y buscando un punto para justamente fijar ahí la vista. Les pido que relajen el rostro e incluso les pido que tengan una conducta a nivel facial capaz de generar una leve sonrisa en los labios. Entonces vamos a tomar algunas respiraciones profundas de limpieza, vamos a hacer 3 o 4 respiraciones profundas de limpieza, inhalando por nariz, dejando que se llene el pecho de aire, exhalando por boca, y como están todos silenciados, al exhalar, dejar que salga el sonido que salga. ¿Ok? Hacemos 4 o 5 respiraciones de esta manera, bien profundas de limpieza. Inhalando por la nariz, llenando todo el pecho de aire, y exhalando profundo por la boca. Relajando cualquier tensión que haya en el cuerpo. También soltando cualquier preocupación, en lo posible, y conectando con la intención de realizar esta práctica por algunos minutitos. Entonces realizamos algunas respiraciones así profundas, a tu ritmo. Y ahora vas a tomarte algunos instantes para sentir tu cuerpo, para enraizarte en el espacio en el que estás, sintiendo justamente el contacto de los pies en el suelo, sintiendo que tu cuerpo está siendo sostenido por la silla, por el sillón, por el almohadón, por donde estés, y permítete ser sostenido y apoyado por la tierra y descansar ahí, y descansar en el momento presente. No hay nada que hacer ahora, solo estar. Entonces ahora vamos a dirigir la atención a la respiración, permitiéndote experimentar el ritmo de tu respiración. Cada persona tiene su ritmo, entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar el ritmo propio de cada uno. Y voy a ir ahí explorando. ¿Cómo está mi respiración en este momento? ¿Cuál es mi ritmo? Hasta ir encontrando el ritmo respiratorio que a ti te resulte cómodo y que te produzca esa sensación de calma, de cuidado y comodidad. Es como si estuvieses tomando contacto con el ritmo interior de tu cuerpo, que te traiga esa sensación de bienestar, de calma, de sentirte cuidado, de sentirte protegido. Y para muchas personas este ritmo respiratorio que nos proporciona calma puede ser un poquito más lento y profundo como respiramos habitualmente. Entonces, si te resulta útil, puedes contar internamente. Entonces, inhalo en 3, hago una pausita y exhalo en 3. Y luego vuelvo a inhalar en 3, pausa, inhalo, exhalo en 3, y así sucesivamente. Y vayan viendo a ver si este ritmo los acomoda, les resulta como cómodo. Porque a veces necesito hacer un poquito más rápido, un poquito más corta la respiración. Busquen el ritmo propio de respiración, que me dé esta sensación de calma, sin sobreforzarte y sin que tu respiración se vuelva incómoda. Tratando lo posible, dentro de lo posible, que tus inhalaciones y exhalaciones sean suaves y regulares.
Puedo incluso intentar extender un poquito la exhalación. Y ahora simplemente vas a descansar tu atención en el flujo de la respiración, el aire que entra y sale. Simplemente sintiendo el aire entrar y salir del cuerpo. Y si les quieren, pueden llevar la atención hacia esa parte del cuerpo donde puedan sentir más claramente la respiración. Las zonas donde realmente yo puedo sentir el aire entrar y salir. Tal vez en los orificios de las fosas nasales que puedo percibir la temperatura. Es un poquito más fría al entrar el aire y un poquito más tibio. Después que el aire recorre el cuerpo, sale un poquito más tibio, un poquito más cálido. ¿Puedo capaz llevar mi atención ahí? Para atender la respiración. O puedo llevar la atención a la zona del cuerpo que justamente que la respiración hace que tengan un movimiento, ¿no? Donde pueda percibir ese movimiento tan conocido de la respiración. Puede ser en el abdomen, sintiendo, puedo hasta ponerme las manos ahí y sentir cómo esa zona del cuerpo al tomar aire suben y cómo bajan cuando suelto el aire, cuando el aire sale del cuerpo. O tal vez puedo llevar la atención a la zona del pecho y sentir como cuando inhalo el pecho se expande y cuando exhalo el pecho se contrae. O en cualquier otra zona del cuerpo que no mencione, de repente en el movimiento de los hombros, donde ustedes puedan sentir más claramente la respiración, ahí llevo la atención al cuerpo. Inhalando y exhalando por la nariz, dirigiendo la atención a la sensación del aire entrando y saliendo, pudiendo percibir ese movimiento de la respiración en el cuerpo, que provoca como un movimiento de acunar, de mecer. Me dejo acunar por el ritmo de la respiración. Y recuerden que es muy normal, seguramente ya les pasó, que la mente se distraiga. Porque justamente hablando hoy que hablamos del sesgo negativo de la mente, la mente se va a distraer, pero no solo por el sesgo negativo, porque la mente hace lo que sabe hacer. Hasta que cuando de repente hay situaciones en donde estamos como muy atentos a cosas que de repente me están como perturbando, bueno, voy a ir hacia esas preocupaciones. Posiblemente se fue ya a pensamientos de todo tipo, ¿no? Bueno, preocupaciones son a veces las que más surgen, pero puede ser imágenes, pendientes, cosas que tengo que hacer, cosas que ya pasaron, lindo que era, como que buena estaba la cama, que bien dormí, me hubiera gustado quedarme, lo que voy a hacer, tengo que mandar tal mail, o tengo que terminar tal trabajo, los pacientes que me esperan, las actividades en casa, lo que sea, lo que aparezca. Solamente noto que aparece esto y que dejé de atender mi respiración y vuelvo nuevamente, cuando lo noto, a redirigir la atención a la respiración otra vez. Con amabilidad, sin enojarme, porque justamente recuerden esto, la mente está haciendo lo que sabe hacer.
Entonces, cuando noto que dejé de atender la respiración, bueno, bien, lo noto y vuelvo. Estoy consciente que me distraje, ese es el momento mindfulness, ¿eh? Me distraje, vuelvo. Realmente no importa si la mente se distrae 10 o 100 veces en este tiempito. La práctica consiste en notar que la mente se distrajo y volver con amabilidad a la respiración, a atender la respiración. Es lo que ocurre en este momento presente. Simplemente observando la respiración. Y recordando, además, esto de que en esta práctica no estamos tratando de dejar la mente en blanco, no es eso. O de crear capaz un estado especial de relajación, tampoco es eso. Simplemente lo que estamos practicando es notar cuando la mente se distrae y la traemos de vuelta con amabilidad, con suavidad a la respiración. Es notar y volver. No necesitas cambiar nada, simplemente estar con tu experiencia, respirando suavemente. Y ahora poco a poco vas a volver a sentir el contacto de tu cuerpo con el suelo, con el asiento donde estás. Yo voy a hacer sonar las campanitas por 3 veces, entonces muy suavemente pueden ir abriendo los ojos y pueden incluso hacer algún movimiento de estirar el cuerpo, la zona del cuerpo que necesiten estirar, suavemente. Y capaz que puedo antes hacer algunas respiraciones profundas para continuar. Muy bien. Y ahora vamos a ver si podemos compartir por el chat. Voy a dejar acá la presentación un poquitito. Sacar esto. Espérenme un poquito. Bueno, a ver, me gustaría ver que me compartieran un poquito, el que quiera de repente hablar, que se saque el micro, que active el micrófono y que me cuente un poquito cómo fue esta experiencia. O por lo menos qué sensaciones hubo, sobre todo eso, qué sensaciones hay. Chiquito, ¿eh? ¿Alguien quiere compartir? Yo me animo a hablar. A mí, nada, sentimientos como de relajación, tranquilidad. Me pasaba como momentos, eso que tú decías, de los pensamientos que me venían como a la mente, y bueno, de intentar volver, pero
como una sensación también como de placer, de estar Ahí está, como sobre todo liviana. eso. Ahí está, liviandad, muy bien. Sí. ¿Alguien más? El que no quiera hablar me puede escribir en el chat. Sobre todo quiero saber qué sensaciones aparecieron. Buenas. Hola. En mi caso como esto, ¿no? Como de calma, Ujú. y en un momento casi como que en un estado que me estaba por dormir, como en esa relajación antes de dormirte, como que estás, Ujú. Bien. los pensamientos se disparaban, pero en esto, ¿no? Volvían Ujú. también. Bien. Gracias, Mariana. A ti. Qué lindo gatito. Sí, no. ¿Alguien más? Sensación de calma, relajación y Victoria. Hola, Victoria. Calma. ¿Alguien sintió otra cosa? Digo, calma, relajación, más confort, seguridad, comodidad. Emma, Bien. Sí, hola, hola. acá Anabel. Anabel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Eh, gracias. a mí lo que me pasó esta vez, es que pude estar como más atenta por momentos al ritmo de la respiración y observar cómo cambiaba el ritmo de la respiración. Ujú. No me doy cuenta si es cuando aparecían los pensamientos y volví a centrarme o qué, pero sobre todo lo que más sentí era que de repente tenía la respiración más agitada y de repente era como que casi no la sentía y ese estado parecido al que dijo la compañera, casi como de somnolencia, o sea, a nivel corporal sentí mucho eso con la respiración. Ujú, ujú. Bien. Gracias. A ti, Anabel, a ti. Bien, ¿alguien más? Bueno, la idea de poder hacer esta práctica, voy a volver a la presentación. A ver, un poquito. Es hablamos de los tres sistemas, ¿no? Y hablamos del sistema rojo, el sistema de amenaza, el sistema rojo y el sistema de logro y recompensa, que es el sistema azul. Y nos queda el sistema de calma, por suerte, existe el sistema de calma. Este tercer sistema de regulación emocional es el sistema de calma, de afiliación o relacional, ¿no? Y es un sistema psicológico, fisiológico, que está relacionado con sentirnos así, seguros, calmados, en paz, contentos muchas veces en relación. Y este sistema verde tiene la capacidad de poder regular la amenaza o la potencial obsesión o adicción del sistema azul. Es un sistema que se activa cuando estamos con alguien que nos sentimos seguros. O cuando no estamos con alguien, pero nos sentimos seguros. ¿Por qué hablamos de alguien que nos hace sentir seguros? Porque este justamente es un sistema que tiene que ver mucho con el apego. Esta también es una teoría en la que se basó Paul Gilbert, del apego, para crear este abordaje terapéutico. Es decir, que vamos generando esa seguridad en los
digo, como somos mamíferos justamente, ¿no? Digo, en ese cuidado del otro, ¿verdad? Y cuando digo mamíferos en el sentido de que requerimos de mucho cuidado de parte de un adulto que brinde justamente cuidado y que provea, ¿no? De lo que se necesita, comida, abrigo, ¿sí? Es decir, que sentimos que el otro no nos va a hacer daño, no nos va a agredir. Por lo tanto, no necesitamos estar en rojo, no tenemos por qué estar así, mirando por dónde viene el peligro y preparándonos. Pero tampoco necesitamos estar en el sistema azul, porque no estamos necesitando, que también puede traer complicaciones, porque no estamos necesitando lograr nada, no estamos necesitando ser aceptados. Digo, vamos a ser aceptados siendo quien somos. Es decir, que nos sentimos básicamente seguros frente a un otro. Y cuando no nos sentimos amenazados y no sentimos que necesitamos demostrar algo a nadie, lo que se puede activar justamente es la calma en nosotros. Y en esta activación de este sistema verde, de este sistema de calma, lo que ocurre es que son varios los cambios fisiológicos también. Está activo y funcionando el nervio vago, se activan zonas de la corteza prefrontal, igual que en mindfulness, ¿no? Digo, las zonas a nivel cerebral que se activan coinciden. Y cuando se activa esta zona de la corteza prefrontal, justamente lo que pueden regular es disminución, ¿no? De la sensación de la activación de la amígdala, justamente. Cuando estábamos en el sistema rojo está como muy activada, que justamente la amígdala es la señal de alarma principal del cerebro. Entonces a nivel hormonal se activan sustancias como la oxitocina, la progesterona. A nivel de algunos, también se activan algunos químicos internos como los opiáceos, que regulan el dolor. Entonces, toda esta fisiología que vamos a decir que genera la activación del sistema verde, del sistema de calma, trae esta tremenda sensación de bienestar que ustedes pudieron experimentar. Es como que el cuerpo y la mente reciben el mensaje de que ahora sí, puedo descansar, no tengo que cuidarme, no tengo que hacer nada para ser aceptado. Puedo descansar con la presencia reguladora de un otro que nos acepte, que nos quiere. Por eso decía hoy, no hay nada que hacer para que me acepten. Eso justamente es muy fuerte para el sistema nervioso humano. Un sistema nervioso que está preparado para sentirse atacado, para ver qué tiene que hacer ante el peligro. Es como un descansar justamente, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene mucho que ver esto con el sistema, con la teoría del apego? Porque los bebés intuitivamente buscan eso, ¿no? Buscan regulación de un padre, de una madre que pueda sostenerlos. Incluso cuando se enojan, cuando los berrinches, ¿no? Digo, muchos de los que tienen hijos saben lo que es eso, ¿no? Lo cual no es fácil ahí. Pero los seres humanos estamos hechos para eso, y buscamos la regulación o corregulación del otro, que esté regulado, ¿no? Si uno no está regulado es muy difícil después poder regularnos. Entonces, cuando nosotros ofrecemos este acompañamiento, ¿no? Terapéutico, o de repente en procesos difíciles de sufrimiento, o cuando de repente estamos en presencia del sufrimiento de un ser querido. Más allá de las técnicas o de las meditaciones o ideas y pensamiento, lo que vamos a necesitar en ese momento
es justamente, es un cuerpo regulado y abierto de un otro que nos pueda acompañar de verdad. Entonces, a ver. Acá tenemos un poquito el sistema verde, sistema de calma y afiliación. Enfocado en la calma y en las relaciones y lo que se siente, bueno, seguridad, amabilidad, calma, un poquito lo que ustedes fueron describiendo después de la práctica. Cómo se siente en el cuerpo. Calma, ¿no? La sensación de enlentecer, bienestar, contento, seguro, falta ahí, pero también. El foco es abierto a nivel de la atención. Reflexivo, es decir, es que esto justamente cuando uno puede estar en el sistema de calma, hace que podamos evaluar lo que estamos sintiendo y tomar y como dar una respuesta, ¿no? No actuar desde vamos a decir, desde la reacción, desde la impulsividad, sino poder elegir una respuesta, ¿no? Regulados. A veces la respuesta no es que sea la mejor, pero es la que yo elijo, de manera consciente. Social, ¿sí? Con toda esa intención de lo que son justamente la comunicación, la cooperación, ¿verdad? La amabilidad. Bueno, y el comportamiento pacífico, amable y, bueno, prosocial también, ¿verdad? Y bueno. Entonces, tenemos esta idea de que los seres humanos tenemos estos tres sistemas de regulación emocional, el rojo, el azul, el verde, y están funcionando siempre, de continuo, evaluando las amenazas, buscando recursos, saber qué cosas puedo hacer, qué cosas quiero lograr, generando conexión de calma y seguridad también. Y por la neuroplasticidad del cerebro, el sistema donde pasamos más tiempo es más fácil de estimular. Es decir, que si pasamos más tiempo, es decir, estamos pasando bastante tiempo en el sistema de amenaza, el sistema rojo, entonces el sistema de amenaza es bastante más fácil de estimular rápidamente. Y si pasamos más tiempo justamente en el sistema de logro, de conseguir, de adquirir, ¿no? Ese sistema va a ser más fácil de estimular. Es como que se retroalimenta. Pero mientras más tiempo pasemos en el sistema verde, más fácil va a ser estimular el verde, en nosotros mismos y en los demás. Entonces, cuando hacemos prácticas de mindfulness y compasión, lo que hacemos es utilizar nuestra capacidad neuroplástica a nuestro favor. Realizando cambios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, utilizando ciertos tipos de respiración, por ejemplo, como hicimos esta práctica de respiración de calma, donde justamente lo que se activa son determinadas zonas del cerebro, en el cuerpo también se activa justamente determinadas zonas, es decir, a nivel fisiológico hay cambio, ¿no? También determinadas posturas físicas y cierto tipo de imaginería, justamente que sirven, que se utilizan para estimular justamente este sistema de calma. Entonces, acá lo importante justamente es que no es que un sistema desaparezca, no, los tres son muy importantes. El tema es lograr el equilibrio de estos tres sistemas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante de repente el sistema de calma? También por lo que veíamos al inicio del sesgo negativo, ¿no? Siempre estamos como muy atentos a las amenazas, al peligro, pero de repente no estamos atentos a generarnos bienestar, porque es como que no hay nada peligroso, entonces, no, tengo que estar como toda mi energía puesta en eso, ¿no? O lograr cosas para reconocimiento, para mayor bienestar económico, por ejemplo, o prestigio. Entonces, es muy importante poder no perder de vista este sistema verde de calma y afiliación, porque ayuda justamente a mitigar lo que es la amenaza, ¿no? de ese sistema rojo,
donde justamente cuando está muy activado el sistema rojo, surgen emociones más difíciles como el miedo, la cólera, el enojo grande, ¿no? La frustración, el resentimiento, la tristeza. Entonces, justamente cuando hacemos prácticas de meditación, esta por ejemplo que hicimos, los terapeutas en función de cuidado, justamente esa función de cuidado, lo que tenemos hacia los pacientes, lo que hacemos es desarrollar poco a poco la capacidad de autorregulación de nuestro cuerpo y de nuestra mente, en esta terapia centrada en la compasión, ¿no? Con ejercicios justamente que hacemos de cuerpo y mente, donde estamos con el otro, y lo que hacemos es ayudar a que justamente la persona pueda regular esa sensación de amenaza. ¿A través de qué? De la calidad de presencia, de la calidad de la presencia del terapeuta, que se juega muchísimo justamente justamente en conductas no verbales, ¿no? Bien, a ver. Bueno, acá un poquito lo que les decía hoy, que justamente Paul Gilbert toma mucho de la teoría del apego, ¿sí? Se basa, incorpora lo que es la teoría del apego en este abordaje. Bueno, esto es un poquito, ya lo vimos, igual se los voy a pasar. Bueno, acá también... Fátima, muy disfrutable el taller, pero no nos queda mucho tiempo. Bueno. Porque es hasta las 10, ¿verdad? Sí. Me confundí, me olvidé, pensé que era 10:30, sí. ¿Lo dejamos para preguntas? Podemos seguir unos minutos más y dejamos las preguntas para después. No mucho más de las 10, porque después tenemos otra actividad. Pero más o menos estaba un poco lo que les quería comentar, que me parece como muy importante. No es para cortarte, simplemente para avisarte que teníamos poco tiempo. No, pero está bien que me hayas avisado. Entonces, como que vamos a decir que esto que hablamos de la regulación de los sistemas de las emociones, ¿no? Es como muy importante. Muchas veces, justamente cuando a la consulta, ¿cómo llegan los pacientes o los consultantes? Con un sistema rojo muy grande o un sistema azul muy grande y un sistema verde muy chiquitito. Entonces, por eso les decía, desde el inicio se puede a la segunda o tercera consulta se puede empezar como a ofrecer lo que tiene que ver por esto, a enseñar, ¿no? Lo que es las prácticas de meditación, como puede ser esta de respiración de calma, donde ustedes, por eso lo quise hacer antes de hablar del sistema verde, para a ver qué surgía, ¿no? Qué sensaciones surgían, justamente, para ver de qué manera trabajamos el poder activar el sistema de calma, ¿no? Que justamente generalmente cuando la persona consulta viene con un sistema verde muy chiquito. Entonces, una vez que se le explica, por eso este modelo tiene mucho de psicoeducación, una vez que se explica al paciente, el paciente puede ser consciente de qué forma puede estar. Una cosa que pueden hacer ustedes también es dibujar sus círculos y fijarse a ver de qué manera cómo están sus círculos en tamaño, ¿no? A ver cómo está el sistema rojo, cómo está el sistema azul, el verde, cuándo se agranda capaz el sistema rojo, en qué ámbitos, en el trabajo, en la familia. Esto lo puedo como ir observando, ¿no? Y también puedo observar a nivel vincular, de repente la relación con una persona, cuál sistema activa. Hay veces que puede suceder que determinada persona, por la voz, por la por la conducta, hace que se activen en mí de repente como mucho más, que se active el sistema rojo y entonces este sistema rojo es como mucho más grande, ¿no? Entonces puedo observar también qué activa la otra persona en mí, ¿verdad? A medida que puedo ser consciente de esto, es que yo puedo como manejar, como puedo tratar justamente de estimular lo que es el sistema verde, con prácticas, con conductas, ¿verdad? Y así como hoy hablábamos de que a nivel de lo que es, de cómo se estimula el sistema rojo con las cosas que imagino, también dentro de lo que es el sistema verde, se utilizan prácticas de imaginería para poder justamente activar este sistema verde, ¿no?
Entonces, yo les propongo que de repente puedan hacer este ejercicio, dibujar a ver cómo están sus sistemas, ¿sí? A ver cómo sienten que está el sistema rojo, están como de repente muy, muy enfocado a todo lo que tengo, a todo lo que sea amenaza, a todo lo que tenga que cuidarme, si estoy mucho en el hacer, ¿no? Este momento en el que estamos viviendo hace que además se incentive esto de hacer y hacer y hacer, ¿no? ¿Y cómo está el sistema verde, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué cosas puedo hacer a nivel de repente de conductas que me generen como poder subir ese sistema verde, ¿verdad? Y de una manera justamente, bueno, por supuesto, meditar es una forma, pero también a nivel de lo que es la conducta, proporcionarme las cosas que me generen bienestar, ¿verdad? También va a hacer que se active el sistema verde. Y bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta o no sé. Alguna duda estaría buena. Y antes de terminar, sí me gustaría contarles a todos que está en el mes de septiembre viene Gonzalo Britos a hacer, no sé si viene, pero es lo planificado y si no viene se hará online para hacer la formación de CFT, primer módulo, y justamente, capaz que les muestro. No les muestro, les cuento, para no salir de acá. Que sería en septiembre el primer módulo de la formación, después en febrero el segundo, y en julio del año que viene el tercero, ¿verdad? Justamente se hace así porque, bueno, requiere lectura, y bueno, y poder trabajar todo esto con pacientes, ¿no? Eso por un lado, digo, Gonzalo Brito, justamente como dije al inicio, es un psicólogo chileno que vive en España en este momento y que está formado en CFT por Paul Gilbert, justamente el creador de este abordaje, y además es el director para todo el habla, vamos a decir, para todo el habla de español, de lo que es el CCT, que es el cultivo de la compasión, que es este programa del que les hablé al inicio. En cierta forma tiene como mucha influencia Paul Gilbert y del Dalai Lama, ¿sí? Y eso. Ya pasé la propaganda. No sé si ustedes quieren de repente hacer alguna pregunta. Quisiera hacer un comentario. Me parece muy Dale. interesante el taller, me parece muy interesante traer este tema y cómo trabajarlo para uno y para los pacientes. El beneficio para uno es indudable. Hay fuerte evidencia científica de que esto que está en la teoría de los sistemas de regulación realmente funciona así, y hay mucha evidencia científica respecto a los beneficios en todas aquellas enfermedades relacionadas con el estrés y con la ansiedad. Exacto. Entonces, bueno, por un lado eso, por otro lado, me parece que hubo una tradición en el principio de que se formó el departamento, hace ya varias décadas, de trabajo en relajación muscular, en técnicas de relajación. Estoy hablando de Rubén Cesarco, para los que lo conocen, que lo conocieron. Él usaba mucho técnicas de relajación muscular e hipnosis. Me parece que sería el momento, después de 3 décadas, o más de 3 décadas, de retomar estos temas de técnicas corporales, diríamos, para empezar a experimentar con ellas. Seguramente el beneficio para los pacientes va a ser muy bueno. O sea, daño no les va a hacer. Aunque existen algunos trabajos que dicen que esto no es para todo el mundo y que hay personas que en lugar de producirle calma le producen efectos secundarios contraproducentes. Pero como todas las técnicas tienen sus indicaciones y tienen sus efectos secundarios indeseados. Claro, lo que pasa que también... Y después de la avalancha inicial... sí. No, perdón que te corte, lo que pasa que yo pensando en este abordaje, ¿no? Digo, esto requiere como justamente todo un proceso en el cual se va a ir como evaluando y trabajando con los pacientes esto, ¿verdad? Entonces, si algún paciente se activa, no se produce este sistema de calma, evidentemente que, no se produce la activación del sistema de calma, pues justamente hay otras, vamos a decir, otras
cosas que sí hay que ver con el paciente directamente, eso es lo que te quiero decir, ¿me entendés? Sí. Esto es como una visión general, pero En bueno, pero resumen, me parece... me parece que son técnicas muy aplicables al trabajo que nosotros hacemos en el hospital con pacientes Sí, seleccionados y que creo que sería bueno que aquellos que estén interesados sigan formándose en esto, pero también que se pueda empezar a trabajar con los pacientes, sabiendo esto, ¿no? Que todas las técnicas tienen su indicación, sus beneficios y sus probables efectos secundarios. por supuesto. De lo cual, con toda la avalancha de información, este, que hay sobre efectos positivos del mindfulness, ahora están apareciendo trabajos, como ya vimos en algún seminario anterior, de estudios que alertan sobre algunas precauciones que tendrían que tener los terapeutas. O sea, ninguna técnica es Ujú, absolutamente inocua y no es la panacea. Pero claro. acá tenemos, me parece, una herramienta fantástica. Ujú, ujú. Sí, yo creo que sí, y además como tú dijiste, ¿no? Hay mucha evidencia científica y esto tiene comprobaciones desde las neurociencias. Ujú. Entonces, digo, de repente en uno de los cuerpos, el inicio de que justamente que está la página de Paul Gilbert, se puede entrar y se puede ver todos los papers, el último que hay sobre investigación, y yo no quise detenerme mucho en eso porque a mí me parecía como re importante que fuera también vivencial esto, ¿no? Para que se pudiera realmente experimentar, ¿no? Eso creo que es lo rico y bueno, como tú decís, al que le interese de poder profundizar en todo esto, ¿verdad? Ujú. Estoy leyendo un poquito acá lo que dice Iris, en la medida que lo practicamos, lo hacemos a nosotros mismos y vemos sus efectos, podemos elegir con qué pacientes aplicarlos. Yo creo Mm. que con los pacientes se puede aplicar con todos, sencillamente con algunos más, ¿verdad? Dentro de lo que es el proceso, se puede llegar más profundo y con otros menos. Es verdad que es el terapeuta el que tiene que ir evaluando, ¿no? Este tipo de cosas, claro que sí. Y obviamente lo que tiene que ver es como muy importante poder llevar la compasión, ¿no? Esto de poder prestar atención al sufrimiento, ¿no? Y tener como esa motivación de aliviarnos a nosotros mismos, ¿no? El flujo de la autocompasión, cuidarnos, de bajar un poco lo que es la crítica, ese yo crítico que todos tenemos, y poder incentivar, ¿no? Y desarrollar más de lo que es el yo compasivo, ¿no? Que es esto de la amabilidad, del cuidado, que es el autocuidado. El yo compasivo es el que me permite cuidarme, ¿verdad? Entonces, la compasión hacia uno es muy importante también, porque eso va a hacer que lo que hablamos de la presencia, ¿no? Un terapeuta, lo que es compasivo, es autocompasivo y puede tener esa presencia con el paciente, es lo que hace que justamente sea mucho más efectivo todo esto, ¿no? Digamos, somos modelo, entonces un terapeuta regulado, como un papá regulado, vamos a decir, ¿no? Porque eso también es importante, digo yo que atiendo muchos niños, digo, no se puede el niño regular si no tiene un modelo regulado, ¿verdad? Entonces, todo esto, justamente lo que hablábamos recién, el poder ver si están equilibrados estos tres sistemas, digo, va a ser lo que me va a permitir poder estar regulado a nivel emocional. Obviamente que esto se entrena, ¿verdad? Ese es el tema, esto se entrena, esto hay que entrenarlo. Entonces, creo que en esto de entrenar también uno puede ir viendo cómo me voy sintiendo con estos modelos, ¿no? Yo quería agregar un poco a lo que Juan planteaba del uso de algunas de estas herramientas en el hospital, que a mí en lo particular me ha resultado muy útil, especialmente dentro de toda la población que tenemos con los pacientes con dolor crónico. Funciona muy bien el tema de las técnicas de relajación, de poder conectar este sistema a veces un poco disociado en estos pacientes de sus emociones con su cuerpo, y aprender a gerenciar, ¿no? Esos malestares físicos y que tienen que ver con lo emocional. Y es un lindo desafío porque también coincido en que hay que hacer todo un trabajo de preparación previa, porque implica, y para todos, en la práctica personal también, implica ese cambio de paradigma, yo diría de pasar de la aceptación. Hoy tú, cuando mencionabas un poco el adjetivo de lo malo y lo bueno, que evitabas usarlo, tiene que ver con eso, ¿no? Estamos tan colocados en esa posición de lo bueno y lo malo, que entender que emociones como la rabia, el enojo, el asco, todo eso, les ponemos esa connotación de lo malo, pero que lo malo no tiene por qué ser malo en sí mismo, si uno aprende a aceptarlo,
¿no? Sino que tiene que ver con eso, no es no sentirlo, sino aprender a gerenciar esa emoción que siento. Entonces, si uno hace como todo ese trabajo previo, resultan muy útiles estas técnicas en pacientes, por ejemplo, entre otros con dolor crónico. Así que bueno, muchas gracias, Fátima, por todo lo que también nos aportaste hoy para seguir como entendiendo el tema. No, por favor. Y cuán importante es eso que estás diciendo, ¿no? En lo que son los niños, por ejemplo, ¿no? El poder ayudarlos y habilitarles lo que sienten, ¿no? Y poder ayudarlos también a que puedan entender que, bueno, que el enojo, que la tristeza, las emociones, no es que sean malas o buenas, por algo están, ¿verdad? Pero el poder salir un poco de eso, ¿no? Porque si es algo desagradable, me lo quiero sacar rapidito de encima. Para algo están, justamente, ¿no? Entonces me parece como muy, muy importante lo que estás diciendo, sí. Bien. No, gracias a ustedes, la verdad que para mí es un placer realmente. Creo que, bueno, puedan seguir profundizando en esto, ¿sí? Y bueno, está el aviso de que los que quieran seguirse formando, está este seminario que me parece muy importante, ¿verdad? Acá, estas precisiones que yo decía es porque participan de estos seminarios personas que están en formación en la diplomatura de psicoterapia, y entonces simplemente creo que el entrar a trabajar en esto implica conocer mucho de la herramienta, de la técnica, mucho autoconocimiento y también lecturas, Sí, claro. que no es algo que se genera espontáneamente en las personas, sino que se requiere mucha formación y entrenamiento, como prueba el currículum extenso que Fátima tiene en esto, ¿verdad? Así que adelante Mucha con aquellos práctica. que tengan interés. ¿Cómo no? Fue muy gratificante, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias, A que pases ustedes. lindo. A ustedes, a ustedes. Gracias a ustedes. Que pasen, que tengan buen día. Gracias. Buen día Gracias, para igual. todos. Chao, chao. Chau, chau.